que hemos estado viendo nosotros ya durante 2 semanas. Hemos dedicado 2 semanas a estar hablando acerca de la identidad que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios. Entonces, quiero que reflexionemos sobre esto. La Biblia dice que si creemos en Jesús, somos nuevas personas. Que si creemos en Jesús, dice, Jesús le explicó a un hombre llamado Nicodemo, que pertenecía ahí a la casta del sacerdocio, a los sacerdotes, a los fariseos. Le explicaba a Nicodemo, le dice, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dice, bueno, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer, Señor, ¿o a qué te refieres? Porque eso es imposible. Y Jesús le dijo, no me refiero a volver a entrar al vientre de tu madre, me refiero a un nacimiento del Espíritu. ¿Sí? Entonces Jesucristo explicaba que todo el que cree en Él experimenta un nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces, tenemos nuevo nacimiento en el Espíritu. Quiere decir que nuestro espíritu estaba muerto sin Dios. Muerto. Pero cuando creemos en Jesús, tenemos vida eterna, es decir, nuestro espíritu cobra vida. Hemos creído en Jesús. Pero hay una parte que explica el apóstol Pablo que debe ser renovada, cambiada. Y esa es la parte de la mente. Y es ahí donde Dios va a poner todos sus pensamientos si nosotros buscamos hacerlo. Es decir, Dios quiere renovar nuestra mente, pero depende de nosotros si buscamos que esa renovación se lleve a cabo. El apóstol Pablo dice que debemos renovar nuestra mente, poniendo la mentalidad de Cristo en nuestra mente. Porque cuando tú puedes ser hijo de Dios, pero puedes seguir teniendo una identidad equivocada. Es decir, tú puedes seguir considerándote que no vales en esta vida. Tal vez en tu infancia, tuviste una infancia muy difícil donde se te dijo que tú no eras nada, que nunca ibas a lograr nada, que no la ibas a hacer en la vida, que no ibas a triunfar, que estabas destinado a ser un perdedor, una perdedora y que nunca ibas a salir adelante. Entonces es como si te hubieran implantado en la mente un chip que tiene una identidad equivocada y errónea acerca de ti. Eres hijo de Dios, pero necesitas quitar ese chip y como diciendo esto, agarrando el chip, o más bien la mentalidad de Dios y ponerla en tu mente para ir tomando la identidad nueva que Dios te ha dado como hijo de Dios. Porque si no cambias esa mentalidad, vas a seguir pensando, yo no valgo para nada, no sirvo para nada. Y la Biblia también nos deja ver que tal como pensamos, así es como somos. ¿Sí? ¿Sí? Tal como el hombre piensa, así es como él es. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia. Debemos de cambiar los pensamientos, por lo tanto debemos de cambiar aquellas identidades que no van conforme a la mentalidad de Dios que todavía hay en nosotros. Mentalidades viciadas, mentalidades de mediocridad, de menosprecio, mentalidades violentas, mentalidades equivocadas, lo que sea, que está pervirtiendo lo que Dios nos ha dado. Y estábamos hablando que nosotros tenemos que tomar esa identidad y tenemos que pasarla a la generación que viene detrás de nosotros. Somos los responsables de pasar esa identidad, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños de aquí, de la iglesia. Somos los responsables de enseñar a nuestros jóvenes y decirles, tú vales mucho. Jesucristo dio su vida por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. Tú no eres una persona sin valor. Tú no eres una persona sin rumbo. Tú tienes rumbo, tienes dirección. Tú has venido de Dios. Estabas en la mente y en el corazón de Dios. Y fue Dios quien te formó. Y podemos citar la palabra
dando identidad a la generación que viene detrás de nosotros. Pero primero nosotros debemos de tomar la identidad correcta. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a seguir pasando una identidad equivocada. Ahora, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de que nosotros no debemos de juzgar duramente a aquellos que están sin Cristo. No debemos de juzgar, y estábamos viendo que Jesús nos enseñaba que antes de nosotros querer sacar la paja del ojo de nuestro hermano, ¿qué teníamos que hacer? Sacar la viga que había en nuestro propio ojo. Porque muchas veces decíamos nosotros, entre más creemos que estamos de pronto cerca de Dios, más queremos juzgar a los demás. A veces entre más nos metemos a lo que es un ciclo religioso, llegamos a pensar que estamos bien. Cuando la Biblia nos muestra que todos tenemos necesidad de Dios todos los días. Todos los días. La Biblia nos enseña que no hay ni uno solo bueno. No hay quien haga el bien, dice ahí. Y lo vimos todos los versículos la semana pasada. Es decir, todos necesitamos a Dios todos los días. Todos necesitamos la misericordia de Dios todos los días. También la semana pasada estábamos viendo que hay ciertos pecados que son más notables unos que otros. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los pecados, Jesús nos enseñó que si un hombre está deseando a una mujer en su mente, codiciándola, o está teniendo malos pensamientos ya en su mente con una mujer, ya está adulterando en el corazón. Ya es un adúltero. Entonces, pero pues es un pecado que no se ve. Entonces no lo juzgamos duro porque no se ve. Ni siquiera nos imaginamos. Pero ¿qué con aquellos pecados que sí son muy notables? ¿Qué con aquella persona que ya se hizo adicta a una sustancia y es tan notable que ya lo vemos mal, lo vemos divagando, lo vemos dependiente a una sustancia? Entonces, como lo vemos, la tendencia es juzgar. Mira, fulanito, fulanita, andan mal. ¿Sí? Jesús dijo, antes de tratar de sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga para que puedas ayudar bien. Para que puedas ver bien, saca la viga que tienes en tu propio ojo. Es decir, que lo que hay en nosotros cuando estamos juzgando generalmente es mayor que lo que vemos. Generalmente es mayor. Entonces, si yo quiero ayudar, debo de ocuparme primeramente de acercarme más a Dios. Porque entre más me acerco a la luz de Dios, esa luz permite ver las grietas de mi corazón. Y me doy cuenta de mi gran necesidad de Dios. Y decía, ay Dios mío, cada vez que me acerco más a ti me doy cuenta de cuánto más te necesito. Por lo tanto, uno deja de juzgar. Y como dejamos de juzgar, empezamos a hacer lo contrario a juzgar, que es ayudar. Porque el que solo juzga no ayuda en nada. ¿Sí? Pero el que no juzga y se dedica a ayudar, esa es una bendición para cualquier persona. Jesucristo nos enseñó que Él vino no a juzgar al mundo, no a condenarlo, sino a salvar al mundo. También vimos la semana pasada, vimos Juan 3:16, que es uno de los versos más famosos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también vimos el 17 y el 18. Y dijimos que aquellos que no lo reciben ya han sido condenados. Es decir, aquellos que rechazan a Jesús se condenan a sí mismos, porque han decidido amar más las tinieblas que a la luz de Cristo. Entonces, yo les dije que les iba a enseñar acerca de 3 cosas
que tenemos que tener en cuenta. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el camino del arrepentimiento. El arrepentimiento es un camino. Y uno no puede decir, es que yo ya me arrepentí. Yo me arrepentí cuando conocí de Cristo hace 20 años. ¿Sí? O hace 10, o hace 5, o hace un año. Uno no puede decir, el arrepentimiento no es un evento. El arrepentimiento es un camino. Es un camino, y es un camino de todos los días. ¿Sí? Es un camino de todos los días. Así que quiero poner 3 videos cortos donde se nos explica la diferencia de 3 palabras que la Biblia habla, malas palabras. Es el pecado, la transgresión y la iniquidad. La semana pasada enseñamos, pecado es pecado. Si en nuestra vida hay pecado, no podemos tener acceso a Dios. Por eso buscamos a Jesús, lo buscamos para que nos limpie del pecado y podamos tener acceso a Dios. Pecado es pecado. Y dijimos también, sí, hay pecados que hacen más daño que otros. ¿Sí? Como los pecados sexuales, decíamos, los pecados sexuales, Jesucristo explicaba que uno mismo los comete contra su propio cuerpo. Y el cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Es donde Dios mismo viene a habitar. Su Espíritu Santo está ahí presente. Y si nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, la Biblia llama algo como contristar al Espíritu, o no permitir que la labor del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestra vida. Le estamos dando una puerta abierta al pecado y no puede haber una convivencia. No hay una convivencia, dice la Biblia, que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. O está Dios o no está. Entonces por eso tenemos que tener, y quiero poner estos videos, vamos a tenerlos aquí en la pantalla, por favor. Vamos a poner mucha atención, son 3 videos. El primero vamos a hablar sobre el pecado, luego lo que es la transgresión y luego lo que es la iniquidad. ¿Sí? Son palabras diferentes y hablan sobre situaciones diferentes. Las 3 tienen que ver con cosas que no le agradan a Dios, pero nos deja ver que es como si fuera algo gradual. Así que vamos a verlo, vamos a empezar con... La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea kata y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Hatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no catar, esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que catar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. ¿Pero cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto.
Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sustantivo es pesha y el verbo es pasha. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es paráptoma. Usualmente se traducen como transgresión, algunas veces como rebelión y en traducciones más antiguas como falta. Estas palabras se refieren a maneras en las que las personas violan la confianza de otros. Pesha describe la traición en una relación. Y ya que hay muchos tipos de relaciones, muchos comportamientos diferentes pueden llamarse pesha. Por ejemplo, si dos naciones tienen una relación, llamaríamos a eso un tratado y pasha describiría el rompimiento de ese acuerdo.
Como en el libro bíblico de Segunda de Reyes leemos, después de la muerte del rey Acab, Moab pashá con Israel. Ahora, esto frecuentemente se traduce como Moab se rebeló contra Israel, pero en el hebreo bíblico tú no pashá contra alguien, sino que pashá con ellos. O sea que rompes la confianza que tienes con esa persona. La misma idea aparece en la ley del Antiguo Testamento contra el robo. Si un israelita está de viaje y alguien entra en su casa y se lleva algo, eso es un robo. Pero si el ladrón era tu vecino, es pesha, porque es alguien en quien se supone que puedes confiar. O también está la historia en la que Jacob huye de Labán, su tío. Labán acusa a Jacob de robar unas estatuas de ídolos y busca en todas las pertenencias de Jacob, pero no encuentra nada. Así que Jacob grita, ¿cuál es mi pesha? ¿Cómo he violado tu confianza? Pero la triste ironía es que las estatuas fueron robadas por la esposa de Jacob, quien es la mismísima hija de Labán, hablando de traicionar la confianza. Así que pesha involucra a una persona o grupo violando una relación de confianza con otro. Y esta es una palabra realmente común en la Biblia, porque ella es una larga historia sobre la relación rota entre Dios y los israelitas. En el monte Sinaí, ellos accedieron a adorar solo a su Dios y a cuidar de los pobres entre ellos, pero no lo hicieron. Así que Dios levantó profetas para confrontarlos, como Miqueas, que dijo, «Estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su pesha». O el profeta Amós. Él acusó a los israelitas de pesha, específicamente por idolatría y por vender al pobre por un par de sandalias. También acusó a otras naciones como a Tiro, quien se benefició capturando ciudades enteras y vendiéndolas como esclavos, o los amonitas por asesinar inocentes para hacer más grandes sus fronteras. Para Amós, todos estos son actos de pesha. Violan la confianza universal que existe entre todos los humanos, quienes están hechos a la imagen de Dios. Él vio a estos líderes ignorar o justificar su maltrato a los humanos en nombre de la seguridad nacional o de una economía más fuerte. Pero para Amós era una traición a la humanidad. Y tiene perfecto sentido que estos profetas asocien pesha con palabras como rebelión o mentiras. En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo desarrolla este retrato de los humanos como los que rompen la confianza, utilizando la palabra paráptoma. Él nos recuerda la historia de Adán en Génesis. Adán significa humanidad en hebreo. En esta historia, la humanidad rompe la confianza con Dios y toma la autoridad para discernir el bien y el mal en sus propios términos. Pablo llama a esto el paráptoma de Adán, la violación de la humanidad de la confianza con Dios y con los demás. Y eso lleva a una complicada red de relaciones rotas y traicionadas que traen la violencia y la muerte. Pero para Pablo, esa no es la última palabra. Él dice, si la muerte vino a todos por el paráptoma de un humano, ¿cuánto más la gracia de Dios abundará para muchos por un hombre, Jesús el Mesías? En lugar de permitir que la humanidad se destruya a sí misma en rebelión, Dios levantó un humano quien permitiría que nuestro pesha le hiciera lo peor. Aquí, Pablo está tomando del retrato de Isaías del siervo sufriente, quien no cometería violencia ni tendría traición en sus labios, y que sin embargo sería contado entre los pashá, llevando sus fracasos e intercediendo a su favor. Y esta es la sorprendente historia de la Biblia, que la respuesta de Dios al pashá y al paráptoma de la humanidad consistió en Él mismo ser digno de confianza en nuestro lugar. Los apóstoles dijeron que en Jesús Dios tomó la responsabilidad de nuestra traición para poder tener un nuevo futuro y una nueva manera de ser humanos, el camino de la fidelidad, la confianza y la integridad. Esa es la clase de humano que Jesús fue y que es, y esta es la clase de humanos que Él quiere crear mientras conduce fielmente nuestro mundo hacia la nueva creación. Y esa es la fascinante historia detrás de nuestras palabras bíblicas para transgresión. En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avón. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avón en realidad? La palabra avón está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor,
O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avón se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avón describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avón, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avón es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avón. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avón humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avón. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avón en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avón de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avón es la frase hebrea más común para el perdón de Dios, como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avón, sino que lo confesé y tú cargaste el avón de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. El punto es, vimos pecado, que es una falla, como una falla moral, es fallar, ¿verdad? Transgresión, que es la traición, la pérdida de la confianza, e iniquidad, que podemos decir que es algo torcido, pervertido. De las tres cosas, en Cristo tenemos perdón, si vamos hacia Él. ¿Puede ser que una sea más grave que la otra? Sí. Y la Biblia lo describe así en distintas situaciones. Cuando habla acerca de la iniquidad, habla mucho de su pueblo Israel. En Isaías habla de que este siervo sufriente, Jesucristo, profetizando acerca de Jesucristo, llevaría toda nuestra iniquidad sobre Él. Entonces,
Iniquidad, decimos, es algo que está ya completamente pervertido, que va en contra. Iniquidad también en la Biblia se le reconoce como algo que está incluso en contra de Dios. En contra de Dios, o que está apostatando. ¿Sí? Algo que ya va en contra de Dios con toda la intención, con todo el deseo, no solamente de torcer, de afectar a Dios, de ir en contra de Dios, sino de torcer el camino de otros que traten de acercarse a Dios. A eso también se le llama iniquidad. Cuando yo presento esto para que nosotros entendamos que hay ciertas cosas que pueden tener menos gravedad que otras, pero a fin de cuentas todo es pecado. Y por todo ese pecado, por toda esa maldad, por toda esa traición o perversión, Jesucristo murió para llevarla por nosotros. Ahora, una de las cosas que yo quiero enseñar es que nosotros, no porque veamos una conducta en alguno de nuestros hijos, en alguno de nuestros jóvenes, sobre todo de nuestra familia, que los veamos que de pronto tuvieron una falla o tienen una confusión, por así decirlo, en su identidad, no por eso quiere decir que nosotros vamos a decir, es que estás mal esto, y nos dejamos ir con un coraje, con una ira, que lo único que hacemos va a ser alejarlos de Dios. Como yo dije la semana pasada, tenemos que entender que todos hemos pecado, que todos seguimos fallando, ¿sí? El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Que esta naturaleza de pecado habita en mí, y todo lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Entonces él decía que gracias a Jesús y a su Espíritu él podía, ¿sí?, tener o someter todo deseo carnal a la voluntad de Cristo. Pero si no fuera así, el pecado lo seguía arrastrando. Entonces lo que yo quiero enseñar es que nosotros tenemos que tener esa sabiduría de enseñar a la generación que viene detrás de nosotros. Tenemos que enseñarles la misericordia. Tenemos que entender que muchas de las cosas que ellos están haciendo no es como tal algo que tiene que ver con iniquidad. ¿Sí me explico? No están sus caminos pervertidos o torcidos o están haciendo tanto daño. Simplemente algunas veces están confundidos y fallaron. Lo que es la palabra pecado. ¿Sí? Entonces, ellos necesitan ser ayudados. Porque hay muchos pecados. Hay muchos pecados, y como dije, hay pecados que son más agresivos con uno mismo, que dañan más. ¿Sí? Puede estar una persona simplemente confundida, y ahorita eso se va a dar mucho, porque esto sigue avanzando. Esta cultura de este mundo sigue avanzando en cuanto a distorsionar la identidad que Dios nos ha dado en su palabra para nosotros, sus hijos. Viene con todo para distorsionar. Y si de pronto alguno de los nuestros es confundido, no podemos juzgarlo, no podemos desatar nuestro enojo contra él o contra ella y decir, mira, nada más, eres un pervertido. No podemos hacer eso. Tenemos la responsabilidad de discipular y enseñar, y en misericordia, en amor, pero también en verdad, guiarlos a la identidad verdadera que tenemos en Cristo Jesús. Porque pueden tener un deseo, ¿sí? A lo mejor pueden tener un mal deseo, pero no significa que ya están cometiendo el pecado. Simplemente necesitan ser afirmados en su identidad para renovar su mentalidad y quitar todo deseo que no sea sano de sus mentes. Entonces, hoy voy a hablar estamos hablando sobre estas cosas. Esta es una base, quiero que tengamos esto como base y que lo tengamos en cuenta para que nosotros sepamos cómo debe ser el arrepentimiento. Entonces voy a hablar sobre arrepentimiento. El arrepentimiento es un camino, ¿sí? Aquí lo tenemos en la pantalla. El arrepentimiento es un camino, dice, viene del griego metanoia, que significa tomar una dirección opuesta a la que estás caminando.
El arrepentimiento es una conversión, es un cambio en nuestra manera de vivir. El arrepentimiento, lo repito, es un camino, no es un evento. No es que como dije hace rato, no es que hace 2 años me arrepentí y ya no me he vuelto a arrepentir. No es que cuando yo vine a Cristo por primera vez me arrepentí y ya nunca más me he vuelto a arrepentir. No, el arrepentimiento es un proceso, es un camino, es algo de todos los días en la vida de un cristiano. Y por eso estoy definiendo la palabra arrepentimiento, que dice es una conversión, un cambio en nuestra manera de vivir. Es decir, todos los días debe de haber un cambio para mejorar nuestra manera de vivir. Entonces eso significa que estamos llevando una vida de arrepentimiento. Si yo ayer le grité a mi esposa y la ofendí, yo tengo que arrepentirme, tengo que volverme de ese camino que tomé, de gritarle y de hacerla sentir mal, tengo que volverme en contra. Y el arrepentimiento en la Biblia dice volverse a Dios. Yo tengo que volver y preguntarle: Dios, te pido perdón. Primero pedirle perdón a ella, ¿sí? Luego pedirle perdón a Dios, decirle: Dios, la regué y la regué bien mal. ¿Cuál es el camino? Y me va a decir Dios: el camino, Dante, es el amor, es la misericordia, ¿sí? El camino es la ayuda. Entonces, regrésate, ¿sí?, con este camino nuevo y empieza a practicar una vida distinta. Esa sería una vida de arrepentimiento. Para que no malentendamos, nosotros decimos: me tengo que arrepentir, me siento bien mal. Y pensamos que sentirse mal es el arrepentimiento. No tiene nada que ver con sentirse mal. Sí hay un mal sentimiento, pero tiene que ser un mal sentimiento que viene de parte del Espíritu Santo, que te hace sentir mal, que pecaste, que hiciste mal, que hiciste una transgresión, una traición, que fallaste o que cometiste una iniquidad. Pero tienes que volverte a Dios y ver cuál es el camino correcto. Entonces, el arrepentimiento, ¿cuál es la definición? Un cambio en nuestra manera de vivir. El cristiano tiene que tener una vida de arrepentimiento, ¿sí? La Biblia nos enseña, y decía esto Juan el Bautista, que nosotros debemos de dar frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Ahorita vamos a hablar sobre algunos frutos del arrepentimiento. Muy bien. Seguimos. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Estas palabras siempre las vamos a ver juntas en el Nuevo Testamento. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y luego, en palabras de Jesús en Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces, ¿cuál era la predicación de Jesús? El arrepentimiento. La predicación de Jesús fue el arrepentimiento. Cuando Jesús se metía a esos lugares donde de pronto era invitado porque le hacían de comer, querían tenerlo ahí, lo invitaban los que eran los publicanos, los que eran los recaudadores de impuestos, y se juntaban ahí, hacían una comida, como cuando Mateo lo invitó. La Biblia dice que había pura gente de mala fama. Y los fariseos se enojaban porque decían: ¿cómo es posible que un maestro de la ley venga a comer con publicanos, venga a comer con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con ladrones? ¿Cómo es posible que un hombre de semejante enseñanza, que dice ser un hombre santo, apartado, está juntándose con estos? Pero mira bien, tenemos que entender que el mensaje que Jesús llevaba ahí era un mensaje de arrepentimiento. No era que se metía él ahí para apapacharlos a todos. No, yo los amo a todos, así, con todo y lo que hacen, los quiero. No. El mensaje de Jesús es: sí los amo, pero los estoy llamando a un camino de arrepentimiento. Es decir, vuélvanse a Dios. Pidan perdón y vuélvanse al camino de Dios. Sí los amo,
sí quiero estar con ustedes, voy a dar mi vida por ustedes, pero quiero que se vuelvan de sus malos caminos, no quiero que permanezcan aquí. Y tenemos muchas pruebas de eso. Cuando Jesús hablaba frente a ellos, les da coraje porque estoy comiendo entre estos pecadores. Jesús lo decía así, mismo enfrente de ellos, que eran pecadores. Y ellos no se ofendían porque sabían que el amor de Jesús era genuino, el interés de Jesús sobre ellos era genuino. Entonces, el mensaje de Jesús, después de que Juan el Bautista fue arrestado, el mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Y es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje del Nuevo Testamento, es el mensaje de la Biblia en general, el arrepentimiento. Vuélvanse a Dios para perdón de sus pecados. Entonces vamos a seguir viendo, dice, volverse a Dios significa que venimos caminando contrarios a Dios. ¿Sí? Isaías 55:7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Incluso aquellos que cometen iniquidad, que están contra Dios, si se vuelven de su mal camino, si se arrepienten, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él perdonará sus pecados. Él perdona nuestros pecados. Por eso yo decía en semanas anteriores, no debe de existir la vida de ningún cristiano que no está caminando la vida de arrepentimiento. La vida del cristiano debe ser gradual, debe de ir en aumento. Uno no puede decir, ¿cómo está? Pues igual que el año pasado, pues entonces algo está mal. Porque entonces no estamos caminando el camino de Jesús. Seguimos con las mismas situaciones. Seguimos con los mismos resentimientos, con los mismos celos, con las mismas mentiras. Seguimos con lo mismo. Entonces quiere decir que no estamos caminando el camino de Jesús. Porque la senda del justo nos señala la Biblia que es como la luz del sol o la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la vida está en una constante transformación que debe de mostrar todos los días un avance. La vida del cristiano, un avance. Yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿estamos teniendo ese avance? ¿Podemos distinguir entre el día de ayer y el día de hoy que algo mejoró en nuestra vida? O si se te hace muy difícil de ver de un día para otro, tal vez del mes pasado o de la última vez que cometiste cierto pecado, cierta transgresión o cierta iniquidad, ¿puedes darte cuenta que el día de hoy ya no estás batallando con eso? La vida de un cristiano debe ser una vida de arrepentimiento. El cambio de camino implica cambio de ambiente, es decir, las personas con las que empiezo a caminar son otras voces, otros pensamientos, otros amigos, otras conversaciones, otras prioridades, en pocas palabras, una nueva vida. Ese es el cambio de vida, ese es el arrepentimiento. Hay que cambiar de ambiente. Por eso te digo que arrepentimiento no es nada más venir, hincarse ahí en tu cuarto y decirle, Dios, estoy arrepentido. El camino de arrepentimiento es alguien que cambia su manera de vivir. Entonces, si alguno de nosotros, por ejemplo, está metido en una adicción a las drogas, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Tengo que cambiar el ambiente donde yo soy tentado a tener una recaída en las adicciones. Tengo que cambiar de amigos los que me están ofreciendo la droga. Esa sería una vida de arrepentimiento. ¿Qué más tengo que cambiar? Tengo que empezar a cambiar mi mente respecto a las cosas más importantes de la vida. Tengo que empezar a traer a mi vida cosas que me dan gozo y alegría y satisfacción, que empiecen a sustituir lo que ese vicio o esa droga estaban provocando en mi vida. Y no estoy diciendo algo que se le empareje, no, porque lo de Dios es muy superior. Y cuando empezamos a probar lo de Dios, viene no solamente reemplaza, sino que llena nuestras vidas. El cambio o arrepentimiento tiene que darse en nuestras vidas primero si nosotros queremos ayudar a la generación que viene.
Entonces, si tengo una adicción a la pornografía, si yo estoy adicto a la pornografía y en cualquier plataforma yo estoy siendo tentado, ¿qué tengo que hacer? Debo de poner como barreras de protección alrededor de mi vida. Yo no voy a estar viendo la computadora solo, tengo que cambiar de ambiente. Voy a cambiar la computadora a donde está toda mi familia. Yo no voy a estar un solo momento en la computadora mientras no hay nadie en mi casa. Yo no voy a quitarle la clave a mi celular para que cualquier miembro de mi familia pueda revisar mi celular. Porque si no hay un cambio, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay avance. Y sigo viviendo bajo condenación y no puedo ayudar a los que vienen detrás de mí. No puedo ayudarlos. Si yo estoy teniendo un problema, si por ejemplo, si mi problema es el adulterio, si mi problema es el adulterio y yo estoy en lugares donde nada más soy tentado y yo ya me conozco que voy a ser tentado si estoy en cierto lugar, si voy a un bar, si voy a un gimnasio, si voy a alguna, algún grupo especial, social, y yo soy tentado, yo tengo que cambiar de ambiente. Tengo que cambiar la manera como he estado viviendo. Tengo que dejar ese ambiente y tengo que poner ambientes seguros. Porque eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no nomás es algo del corazón, no nomás es algo de la mente, es algo que da frutos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Frutos de arrepentimiento. Entonces, nuestra vida tiene que dar frutos de arrepentimiento. Y así para todas las cosas. Yo estoy mencionando pecados muy notables, pero ¿de qué de aquellos que no se notan? ¿Qué de la envidia? ¿Qué del amor al dinero? Raíz de todos los males. ¿Qué del resentimiento y de la falta de perdón? Estas cosas que no se pueden ver. Si yo no cambio, si no doy pasos que tengan que ver con arrepentimiento, entonces mi vida no va a cambiar. No voy a ser perdonado, porque para recibir perdón tengo que arrepentirme. Para recibir perdón tengo que perdonar. El perdonar es un fruto del arrepentimiento y ahorita lo voy a mencionar. Pero debemos de cambiar, ¿sí? Si hay algo que está distorsionando mi identidad y que me está llevando a pecar, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cuál debe ser mi arrepentimiento? Yo debo de salir donde estoy siendo influenciado para que mi manera de pensar cambie. Fíjate, yo estuve en un trabajo por muchos años donde todos los días me decían los compañeros de trabajo que podía tener una novia ya casado y que no había problema. Y que era normal, y que todos tenían novia. Es más, había unos que hasta tenían 2 o 3 novias. ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces creemos que somos lo suficientemente fuertes, pero no tienes idea toda la capacidad y el poder que tienen esos argumentos, o sea, esas palabras que te dicen, puedes tener una novia, no pasa nada, todos tienen, todos lo hacemos, todo esto. Tú tienes que salir de ese ambiente y tienes que cambiar esos pensamientos porque se arraigaron. Aunque nunca llegaste a cometer tal vez el pecado, pero se arraigan. Y tienes que traer la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Está equivocado. Eso es una transgresión, ¿sí? Una falta de, un rompimiento de la confianza. Eso es un pensamiento perverso, inicuo. Tienes que identificarlo y cambiarlo por la verdad de Cristo. Otra de las cosas que me decían, mira, la pornografía, todos la ven, vénganse niño, véngase, siéntese aquí con nosotros, no pasa nada. Todos vemos pornografía. Es normal. Tú tienes que cambiar de ambiente. Y muchos no quieren dejar el trabajo. Pero ¿sabes qué? Si eso es constante, tú tienes que tomar la decisión, incluso de dejar ese trabajo y conseguirte otro trabajo. Porque eso sería parte del arrepentimiento que debe de haber en tu vida. ¿Por qué? Porque estás expuesto a un ambiente que tarde o temprano te va a afectar. Tarde o temprano te va a afectar.
Ahora, como yo dije también hace unas semanas, no es de que nos vamos a meter una burbuja, pero uno debe de saber medir hasta qué punto te está influenciando cierta cosa. Somos incitados, ¿verdad?, a hablar mal de las personas, a chismear. ¿Quiénes son esas personas que te mueven ahí la espina y te hacen que también sueltes cosas que no debes de decir? Tienes que cortar con esas conversaciones. Y si es necesario, con esas personas también tienes que cortar. Es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio en nuestras vidas. Debe de haber un fruto. Otra cosa que debe de haber para que nosotros podamos liberarnos de la culpa, del pecado, es la confesión. La confesión, ¿qué dice la palabra acerca de la confesión? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados. El arrepentimiento, estamos hablando de un cambio en tu manera de vivir. La confesión, estamos hablando de con tu boca declarar las cosas a Dios de aquello con lo que estás batallando. Declarar con tu boca a Dios, y no solamente a Dios, ahorita vamos a ver que también es entre personas, aquellas cosas con las que estás batallando. ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, confesar y apartarse, confesar y arrepentirse, ¿qué es lo que dice? Dice, alcanzará misericordia. La confesión es parte de nosotros librarnos de la culpa, librarnos del poder del pecado. Y cuando somos librados del pecado, del poder del pecado, librados de la culpa, nosotros podemos avanzar. Podemos avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué más acerca de la confesión? Miren lo que dice aquí. La confesión de nuestros pecados es una rendición de cuentas a Dios y a personas que nos aman y nos pueden ayudar a dejar nuestra antigua manera de vivir. Es parte del proceso de santificación que la Biblia menciona. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos del proceso de santificación en Tesalonicenses. Dice, porque a esto fuisteis llamados a santificación. ¿A qué fuimos llamados? A santificación. ¿Qué significa eso de santificación? A que te vayas apartando durante un proceso de las cosas que te hacen daño. Irse apartando en un proceso, ¿sí? Es un proceso de irse apartando de las cosas que nos hacen daño. Incluso de personas, si son personas que tienen una mayor influencia sobre nuestras vidas. Sí. Dice, es caminar junto a otros de la familia de Dios para descubrir la nueva vida que hay en Cristo. O sea, la confesión es confesión a Dios, ¿sí? Pero también es necesario que confesemos nuestros pecados a aquellas personas que sabemos que nos aman y que nos pueden ayudar. Es decir, como un mentor, como un líder de la iglesia que me está inspirando a ser mejor, yo puedo ir y pedirle ayuda y confesar esa situación con la que estoy batallando. Tenemos que aprender a practicar la confesión. Muchos de nosotros decimos, no, con que Dios lo sepa. Sí, pues Dios lo sabe y Dios te quiere ayudar, pero Dios va a usar personas para ayudarte. Entonces, por lo tanto, tenemos que confesar a personas también. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados, ¿cómo dice ahí? Unos a otros. Confiésense los pecados unos a otros. Y luego, ¿qué dice? Y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tenemos que aprender a confesarnos los pecados. Si nosotros tenemos estas prácticas, miren, la generación que viene detrás de nosotros va a aprender de nosotros. Van a aprender sin nosotros tengamos que tratar de estar imponiendo la verdad. Porque recuerda, Jesús no vino e impuso la verdad, ¿sí? Jesús compartió la verdad, compartió su vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él se mostró como el Hijo de Dios, hizo muchas cosas buenas por nosotros. Igual nosotros como padres o como adultos debemos entender que la mejor manera de influenciar a nuestros hijos
o la generación que viene detrás de nosotros, es a través de practicar estas cosas. Cuando ellos te ven que verdaderamente tú das frutos de arrepentimiento, que tienes un cambio en tu vida, que no eres el mismo de hace 5 meses, el mismo de hace un año, el mismo que batalló tanto la última vez de que salió de cierto asunto, sino que diste pasos de arrepentimiento. Si ellos ven que buscas mentores, que buscas ayuda con personas, ellos van a hacer lo mismo, te van a buscar a ti, te van a confesar ciertas cosas con las que están batallando. Y eso es lo mejor que puede suceder en un escenario como en el que estamos viviendo. Porque cuando nuestros hijos se enfrenten situaciones difíciles, ellos, si tú nomás eres pura verdad, y no eres nada de misericordia, aparte de eso no practicas nada de lo que la Biblia dice, de cómo tratar con el pecado, entonces ellos no se van a acercar con nosotros, porque no van a tener esa confianza. Ellos no nos van a confesar nada de sus asuntos con los que están batallando, o al menos no van a confesarlo con otra persona que les inspire confianza. No todos nos lo pueden confesar a nosotros, va a haber otras personas, también personas que les aman, personas de la iglesia, otros líderes, otras personas usadas por Dios a las que ellos se van a acercar. Pero es mejor que se acerquen cuando están batallando, a que no se acerquen, a que se sientan que ya están cometiendo una iniquidad y que no son dignos de acercarse a Dios y que empiecen a alejarse de Dios, que se sientan indignos, que se sientan perdidos, que se sientan que nunca la van a hacer. Por eso es tan importante que nosotros creamos el ambiente correcto delante de ellos. Confiésense los pecados unos a los otros. Y lo último son 3 cosas. El perdón, miren, Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El perdón es un fruto que demuestra arrepentimiento. El perdón. Tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? El perdón es un fruto del arrepentimiento. El perdonar es fundamental para ser liberados de la culpa y del pecado. Es parte del proceso de arrepentimiento. Acaba con nuestro orgullo y deseo de venganza, liberándonos del peso del rencor. El perdón. Qué tremendo es el perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos cargado por mucho tiempo el peso del rencor, el de que te hicieron, el de que ojalá un día esa persona se pudra o le vaya mal, o le vaya igual que a mí, o peor que a mí, o esto o lo otro? Ojalá esa persona pague. El perdón. Si nosotros no perdonamos, entonces no podemos ser sanados, ¿sí? Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Lo repito: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Colosenses 3:12 al 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo nosotros. Tiene que haber perdón entre nosotros. Tiene que haber perdón entre familiares, entre hermanos, entre hijos y padres. Tiene que haber perdón. Efesios 4:31 al 32 dice: libérense o líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Perdónense unos a otros. El perdón es parte del proceso de lo que es la restauración, de lo que es tratar con un pecado. El perdón no te va a borrar la memoria de lo que te hicieron. El perdón no borra la memoria, pero sí te libera. Lo repito, el perdón no borra la memoria, pero te da libertad del rencor, del peso del rencor.
del cargar con el deseo de la venganza, del resentimiento, te hace libre. Mateo 6 dice, y perdonaos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si perdonas los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y tenemos una oración muy importante que se llama el Padre Nuestro. Y en esa mencionamos esto de Mateo 6:12, es del Padre Nuestro. Dice, Padre, perdona nuestros pecados, ¿sí? O nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la pregunta es, ¿realmente estamos perdonando? ¿Realmente estoy perdonando? Hebreos 8:12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Y aquí está citando Jeremías, me parece. Hebreos 8:12. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, esta es la manera como tratamos con el pecado en nuestra vida. Y esta es la manera que debemos de dar ejemplo para que nosotros podamos tratar con el pecado de nuestros hijos. Tú me preguntas, ¿cómo le hago cuando mi hijo está haciendo cierta cosa? ¿Cómo le hago cuando mi sobrino se comporta de cierta manera? ¿Cómo le hago? Entonces yo te digo, mira, tenemos la responsabilidad de mostrar el amor y la verdad de Dios. Pero la primera manera es a través de nuestro ejemplo. Ten misericordia, muestra amor. Y a manera que muestras el amor, Dios te va a dar el momento oportuno de comunicar la verdad. Y estas son las cosas que necesitamos para tratar el pecado. Así es como Dios ha tratado el pecado, a través del arrepentimiento, un cambio de vida, cambio de mente, cambio de ambiente, la confesión, que necesitamos personas que están caminando a nuestro lado con nosotros, personas que nos están mentoreando y nos están ayudando a descubrir la vida en Cristo, la nueva vida que Cristo nos ha dado. Necesitamos la confesión a Dios y la confesión a personas que nos ayuden. Y la otra es el perdón. Necesitamos soltar perdón y mostrarle a nuestros hijos y a la generación que viene que efectivamente nosotros somos personas de perdón. Entonces, cuando tú veas una situación con alguna persona, tú tienes que llevarte esto y ver, ¿estoy practicando esto? ¿Puedo ayudar a alguien si yo nunca me he dejado ayudar en mi vida? ¿Puedo ayudar a que alguien salga adelante, alguien de mi familia, si yo no he permitido que alguien también entre a mi vida para ayudarme a través de la confesión? Si yo no he soltado el perdón, ¿puedo ayudar a alguien? Entonces, familia en la fe, tenemos un punto primero por el cual comenzar antes de juzgar. Antes de juzgar, necesitamos analizarnos a nosotros mismos y ver si estamos llevando a cabo estas cosas: arrepentimiento, confesión y perdón. Entender que hay muchos tipos de pecados. Hay unos que son más visibles que otros, hay unos que hacen más daño que otros, pero no por eso nos da el derecho de señalar y juzgar de inmediato y de querer arreglar una persona. ¿Quién te dio el derecho de arreglar a una persona? De cambiar a una persona. Si tú te das cuenta, la Biblia nunca nos muestra que nosotros, seres humanos, transformamos a la gente. Nunca dice eso. La palabra siempre nos ha enseñado que es Dios el que transforma el corazón de las personas. Y es el corazón, pero muchos de nosotros muchas veces queremos corregir la conducta de las personas. Y vemos a alguien que está torcido, que está cometiendo pecado, que está cometiendo una iniquidad o que está haciendo una transgresión. Y nosotros queremos automáticamente corregirlo, cambiarlo. Y preguntamos, ¿qué puedo hacer? Porque está haciendo algo muy malo. Y yo diría, primero, ¿qué estás haciendo tú por tu propia vida?
para que Dios te pueda usar, para que entonces tú seas una influencia para esa persona. ¿Qué estás haciendo tú? Porque la tendencia normal es, voy a corregirlo, voy a corregirla. Está mal lo que está haciendo. La Biblia dice que es en el corazón donde está la maldad del hombre. No tenemos que hacer nosotros como las filosofías de este mundo. Corrigen conductas, sacan diagnósticos y quieren corregir conductas a través de la ciencia, de la medicina, de la filosofía, de la psicología, psiquiatría. Tratan de corregir conductas. Pero te digo una cosa, la Biblia nos enseña que es el corazón lo que tiene que ser transformado para que lo que hay alrededor de la persona, la conducta, temperamento, personalidad, agarre su rumbo. ¿Y quién es el único indicado de corregir el corazón? Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros tratamos de suplir el lugar de Dios y queremos nosotros cambiar a nuestros seres queridos, cambiar a nuestros hijos, cambiar a nuestros familiares, nada más porque a nosotros no nos parece, nada más porque a nosotros no se nos hace correcto, se nos hace injusto, entonces estamos mal enfocados, estamos mal motivados, no es la razón correcta. La Biblia dice, oran y no reciben porque oran mal. Porque cuando oran para sus propias conveniencias, para sus propios beneficios. No están orando porque de verdad aman a la persona. Si amáramos a la persona, indagaríamos en la palabra, nos meteríamos y nos profundizaríamos en la palabra. Y ahí encontraríamos la manera como Dios nos dice que podemos ser influencia para una persona. Hace muchos años, ya puedo decir ya muchos años, nosotros tuvimos un lugar llamado Fusión en el año 2006 aquí en Ocotlán, la razón por la cual llegamos a Ocotlán. Una de las razones, porque Dios tiene muchos propósitos. Y abrimos ese lugar y le dijimos a Dios, queremos que vengan todo tipo de jóvenes, era para universitarios. Y ahí en ese lugar llegaron literalmente todo tipo de jóvenes. Llegaron jóvenes que tenían problemas de ataduras con las drogas, problemas de violencia, ataduras del alcohol, ataduras a la pornografía, ataduras a la fornicación, ataduras a la homosexualidad, al lesbianismo. Todo tipo de ataduras y perversiones. Eso tiene, 2006, ¿cuánto tiene ya? 16 años. Y le dijimos a Dios, queremos ser usados con todo tipo de personas. Ayúdanos. Y lo que Dios nos puso fue un lugar para que le sirviéramos a esas personas. No para que los apapacháramos, ni apapacháramos su conducta, ni les celebráramos la conducta, no. Pero que les sirviéramos genuinamente. Mostramos un interés genuino por todos esos jóvenes. Y terminando de servirles, de darles un lugar para que se divirtieran, de darles de cenar 2 veces por semana, de sentarnos con ellos a platicar de su vida, de las cosas que hacen, de cómo les va en la escuela. Después de eso, tomábamos la palabra que es la verdad y las enseñábamos. Enseñábamos la verdad de Dios. Y ellos eran tocados a nivel del corazón. De una manera impresionante. Que muchos jóvenes hasta lloraban. Muchos jóvenes a veces no teníamos darles para cenar y les hacíamos encuestas. Oye, ¿cuál es la razón que más te gusta venir a este lugar? ¿Es por la cena, por los juegos? Todos decían lo mismo. No es por la cena, ni es por los juegos, ni es por lo que ustedes nos hablan cada noche en este lugar. El mensaje que ustedes nos dan es la razón por la cual venimos nosotros aquí. Porque
era una palabra que iba directa al corazón, a la necesidad genuina de las personas. Entonces, con todas las cosas que yo te mencioné de estos jóvenes, si nosotros nos hubiéramos puesto a juzgarlos, no, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero tener mis niños chiquitos cerca de todos estos cuates. Imagínate que me hubiera pensado yo así, con estos pervertidos, ¿yo para qué? ¿Qué necesidad tengo? Pero Jesús nos enseñó una manera, y es la manera que Él hacía: amor y verdad. Muéstrales interés genuino y háblales de mí. Y entonces incluye estas cosas, llévalos a un camino donde es un proceso, donde hay arrepentimiento, donde hay perdón y donde hay confesión. Las cosas son muy duras en estos días. El pecado sigue avanzando y avanzando. Los retos para nosotros cada día van a ser más grandes y más desafiantes. Por eso nosotros debemos estar conectados con Dios, porque para Dios no hay cosa tan grande. No hay pecado que Él no pueda perdonar, ni tratar, ni ayudar, ni transformar, ni erradicar de alguna persona. Ya lo ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo, lo puede hacer con otras personas también. Así que no juzguemos duramente, compartamos de su amor y de su verdad, con misericordia, con paciencia, pero también teniendo la palabra de arrepentimiento junto a esto. Y no debes arrepentirte, no. Muestro con mis actos que yo soy una persona de arrepentimiento. Muestro con mis actos que soy una persona de perdón. Muestro con mis actos que soy una persona de confesión. Y la gente te sigue, porque la luz atrae y Dios quiere que nosotros seamos luz. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por estas enseñanzas que nos da. A veces, Señor, se nos hace mucho lo que hay que digerir, pero te pedimos por favor que nos des la capacidad, el entendimiento de asimilar tu palabra, de amar tu palabra, abrazar tu palabra, llevarla a la práctica. Señor, por favor, ayúdanos, que nosotros podamos tener ese entendimiento de parte tuya, primero para nuestras propias vidas. Porque muchos queremos hacer por los demás, pero por nosotros no queremos que nadie se meta a nuestra vida. Y realmente así no podremos hacer nada. Pero hoy, Señor, te decimos, transforma primero nuestras vidas. Cambia nuestras vidas primero. Y después, Señor, úsame. Úsame para ayudar a otros. Señor, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos con esta palabra, que caiga en una buena tierra para que dé mucho fruto. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.